Ni Rosalina naiz, eta Coco ipuña kontatuko dut. Coco es un cuento mexicano que se centra en la celebración de un día muy especial en la cultura mexicana, el Día de los Muertos, un día en el que recordamos a los familiares y seres queridos que ya no están con nosotros. La historia se basa en un niño llamado Miguel Rivera, de 12 años de edad, que vivía en un pueblito llamado Santa Cecilia. Era un niño con un gran corazón, un poco tosudo y muy decidido. Miguel tenía una familia que le adoraba, unos padres cariñosos pero estrictos, una abuela un tanto severa y una bisabuela con Alzheimer, que comenzaba a olvidarlo todo, pero a la que Miguel adoraba. Le llamaba Mamá Coco. Miguel era un niño muy inquieto con una gran pasión, la música. Sin embargo, en su casa estaba prohibida desde que la tatarabuela de Miguel fue abandonada por su marido al irse de gira musical con el famoso cantante y actor de cine llamado Ernesto de la Cruz. Así que para que no le regañaran, Miguel se escapaba muchas veces hasta una pequeña casita que había construido en lo alto de un árbol. Allí podía tocar la guitarra y ver películas de su ídolo Ernesto de la Cruz. De hecho, se sabía todas las canciones y conocía de memoria las frases de las películas. Pero un día, el Día de los Muertos, comenzaron a pasar cosas extrañas. Miguel rompió sin querer la foto de la tatarabuela y detrás de la foto descubrió que alguien llevaba la guitarra de Ernesto de la Cruz. Sin embargo, en la foto solo se veía la mano con la guitarra. Y Miguel pensó, Ernesto de la Cruz es mi tatarabuelo. Emocionado, Miguel decidió continuar con su don innato con la música y presentarse a un concurso de música, pero su abuela le descubrió y rompió con furia su guitarra. Miguel, totalmente destrozado, buscó a alguien que le prestara una guitarra, pero no lo consiguió. Así que decidió ir al panteón, en donde, al agarrar la guitarra e intentar tocarla, cruzó la línea entre los vivos y los muertos. Miguel recordó esa noche que los muertos podían salir de su mundo y relacionarse con los vivos siempre y cuando alguien les recordara. De lo contrario, desaparecerían para siempre. Miguel se encontró con muchos familiares, todos menos su tatarabuela, Mamá Imelda, que no podía salir del mundo porque Miguel retiró sin querer la foto de la ofrenda. Recordó entonces que solo podían salir aquellos a quienes los vivos recordaran con una foto en el altar de muertos. Al llegar al mundo de los muertos, le explicaron que debía regresar antes de que amaneciera, de lo contrario, permanecería allí para siempre. Además, solo podría regresar si un familiar le daba la bendición con el pétalo de una flor llamada cempasúchil, que es la flor de los muertos. Mamá Imelda le ofreció su bendición, pero solo si el niño prometía que nunca se dedicaría a la música. Miguel no estaba de acuerdo, así que huyó en busca de Ernesto de la Cruz. Sin embargo, en el camino conoció a un hombre solitario y olvidado que decía haber sido compañero de Ernesto. Se llamaba Héctor. Decidió ayudar al niño con la condición de que llevara su foto al volver al reino de los vivos y la pusiera en la ofrenda para que pudiera cruzar como el resto de los muertos. Tras una serie de aventuras, Miguel y Héctor decidieron participar en un concurso musical, cuyo premio era la entrada al espectáculo de Ernesto de la Cruz. Miguel ganó el concurso, pero una vez que conoció a Ernesto de la Cruz, se dio cuenta que todo era una mentira. Héctor era el verdadero autor de las canciones de Ernesto y se dieron cuenta que Ernesto había envenenado a Héctor. Así que Ernesto decidió encerrar a Miguel en un cenote, donde encontró a Héctor y donde se dio cuenta que Héctor era su verdadero tatarabuelo. Miguel se dio cuenta que su familia solo quería protegerlo y no quería que le ocurriera lo mismo que le pasó a Héctor. Su tatarabuelo, por su parte, confesó que esa noche solo quería regresar al mundo de los vivos para encontrarse con su hija llamada Coco, a la que echaba muchísimo de menos y a la que cantaba cada noche la canción Recuérdame. Miguel consiguió explicar la verdadera historia a su mamá Imelda de cómo en realidad Héctor quería volver con su familia y fue asesinado por Ernesto de la Cruz. Mamá Imelda le otorgó la bendición al niño para que regresara con los vivos, pero Héctor había perdido su fotografía, así que vio marchar a Miguel con el presentimiento de que no podría cruzar ese día para encontrarse con su hija y desaparecería para siempre del mundo de los muertos. Sin embargo, cuando Miguel regresó al mundo de los vivos, fue corriendo en busca de la bisabuela, Mamá Coco, y tenía que conseguir que recordara a su padre, a Héctor. Al principio Mamá Coco no reaccionó,
pero a Miguel se le ocurrió utilizar la música y cantó para ella la canción que su padre le cantaba antes de dormir. Recuérdame. Que pudieras esto. Mamá, espera. Recuérdame. La música hizo que mamá Coco despertara. Hoy me tengo que ir, mi amor. De pronto recordó a su padre y entregó a Miguel parte de la fotografía donde aparecía Héctor. Te llevo en mi corazón. Él la colocó en la ofrenda esa noche para que pudiera encontrarse con su hija. Además, mamá Coco les entregó unas cartas de su padre que demostraban el engaño del resto de la cruz. La familia de Miguel al fin comprendió que era la gran ilusión del niño y le permitieron dedicarse a la música. Así termina la historia de Coco y espero que os haya gustado. Agur. كيشو ني محمد نايس إتا أوتي إتشو سيارين إبونيا كنتا توكو دوت فرخ البط القبيح. كان يا مكان في قديم الزمن في مزرعة بعيدة تحيطها البحيرات وحقول قصب السكر، كانت إحدى البطات تحتضن بيوضها في انتظار أن تفقس، ويوم أن الأول راحت فراخها تكسر قشور البيوض وتخرج تباعا، وكان كل فرخ منها أجمل من السابق. قالت الفراخ وهي تندور حولها: ويط ويط، كما أن العالم هنا كبير أكبر بكثير من البيض. ضحكت البط الأم ووضحت بأنه أكبر بكثير مما ترون، هناك مساحة شاسعة خلف هذه البحيرات والهضاب. تلفتت الأم حولها فوجدت أن إحدى البويضات لم تفقس بعد. كانت هذه أكبر البيوض على الإطلاق منذ البداية. كانت البطة محتارة فيأمر هذه البيضة الكبيرة وأنها هي الحزينة لأجلها. ظنت لحظة أن الفراخ الذي داخلها قد مات. عندها هاجم فرخ إوز على فرخ البط القبيح بضربة بمنقار. هو حاول طردا من المزرعة، لكن البطة دافعت عن صغيرها المسكين وقالت: لا تقترب منه، إنه غير مؤذن. وهكذا كان الفرخ القبيح يتعرض كل يوم للضرب والسخرية والإهانة. سقط طائر قرب فرخ البط القبيح وكان مصابا برصاصة. حاول فرخ مساعدته، لكن خلال ثانية رأى كلبا يقفز من بين نباتات القصب والتقط الطائر الجريح مبتعدا به لصاحبه. حملت العجوز فرخ البط القبيح إلى بيته وراحت تنتظر أن يبيض. كانت دجاجة وهر يعيشان مع العجوز، لكنها كانت مغرورة وقحين عامل الفرخ باحتقار. لحسن حظه صادف في طريقه فلاح طيب وأخذه وأثنى به، حيث سقاه الماء وأطعمه. عندما هدأت العاصفة وظهرت خيوط الشمس الجميلة، خرج أبناء الفلاح ليتمتعوا بها، وأخرجوا الفرخ معهم ليلاعبوه. نباتت القصب أي 3 طيور بيضاء ناصعة جميلة تسبح في البحيرة. إنها طيور البجع، أجمل الطيور. راح الفرخ يحلم لو أنه جميل مثلها. قال ذكر البجع لنفسه: لا يهم أن تكون قد ولدت في بيت بط، ما دمت قد خرجت من بيضة بجعة، ففي النهاية تظهر حقيقة الأشياء. إسكاريكاسكو أغور. Kristina naiz, Andoaindarra naiz, eta Udane eta Ibairen ama naiz. Ipuin bat kontatuko dizuet. Kristinaren sekretua, baina ez da nere sekretua. Kristina honen sekretua da. Badakizu zein dan beren sekretua? Badakizue? Kontatuko dizuet, venga, guazen aurrera. Astelenean arkatza hartu eta zorroztu egiten du. Zuhaitz bat, etxe bat, edo oilo bat marrazten du.
Asteartean, plastilinazko irudiak egiten ditu. Txurro bat, paper zerrenda bat, gauza asko egiten ditu. Asteazkenean, parkean ibiltzen da. Pilota botatzen, harria jaurtitzen, patinatzen. Ostegunean, pizza bat prestatzen du. Pizza gustatzen zaizue? Gurei pilo bat gustatzen zaigu pizza egitea eta askoz gehiago jatea. Eta pizzari botatzen dio arrautza, gatza, olioa eta gainetik urdaiazpikoa, gazta, tomatea. Ostiralean piratetan aritzen da. Joan eta Marina lehengusuekin. Besaulki gainera hilo eta jolasten dute. Larunbatean bere panpinekin hartzen du askaria, laranja zukoa eta gozopil zati bat. Igandean txiba baten moduan aritzen da, bira eta bira, bira eta bira, dantzari izan nahi duelako. Eta gauean zerbait irakurtzen du, txirlak bezala ez aspertzeko. Eta alabazan edo ez bazan, sardadila kalabazan, eta atera dadila andoaingo plazan.